jornada de transparencia, control y modernización del Estado. Esperamos que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando de las ponencias. Este siguiente panel tratará la corrupción como fenómeno complejo. Lo integran los doctores, el juez del Superior Tribunal de Justicia, doctor Daniel Báez, el juez penal, doctor Alejandro Soñís. Después está el fiscal y jefe de la ciudad de Puerto Madryn, Alex William, el fiscal y jefe del área de delitos contra la administración pública de la ciudad de Trelew, doctor Omar Rodríguez. Y en lugar del doctor Alejandro Soñís, damos la bienvenida al doctor, el procurador general de la provincia, Jorge Miquel Arena. Va a moderar este primer panel en esta primera jornada el doctor Sebastián Pinola de la Oficina Anticorrupción. Recibimos, por supuesto, al doctor con un fuerte aplauso. Gracias. Explicar un poco nuestra presencia acá. Si bien me han presentado como ministro del Superior Tribunal de Justicia, así lo soy, tengo mi reciente pasado como fiscal general durante unos 17, 18 años. Pasa el tiempo. Y bueno, empiezo yo porque soy el más viejo y el más veterano, así que un poco contar la experiencia de nuestro trabajo, compartirlo con ustedes de la manera más breve posible. La corrupción como fenómeno complejo, ¿no? Uno de los graves problemas que vemos nosotros y que lo hemos padecido y sufrido es el tiempo que se demora, ¿no? Estos dichos que de la sociedad siempre nos critican, la justicia cuando llega, llega tarde, o no llega nunca, o llega de manera donde ya resulta abstracto juzgar un hecho. Bueno, a mí me pasó un poco eso, con una causa que se denominó, que fue emblemática, la corrupción no es algo nuevo en nuestra provincia, y hubo un hecho que comenzó en el 2001, ¿no? En el 2001, un grupo de empresarios privados, en combinación con funcionarios del Banco de la provincia de Chubut, lo vaciaron, con distintas maniobras, lo vaciaron. En el 2001 comenzó la investigación. 8 años después se hizo el juicio oral impune, en el 2008. Ese juicio duró casi 14 meses. Ya nos vamos al 2009. Ahí ya tenemos 9, casi 10 años. Con mucho esfuerzo logramos sentencias condenatorias que fueron confirmadas con posterioridad por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2014. O sea que nosotros tardamos, en mi caso particular, 14 años en investigar un hecho, en juzgarlo y obtener una condena firme. Entonces, esta cuestión del tiempo como sistema procesal que demora, que con trabas, con obstáculos, con chicanas procesales que utilizaron las partes por aquellos años, lamento decirles que es el mismo sistema que se utiliza en Nación. Los hechos que nosotros vemos que salen en la televisión, las causas por corrupción, no voy a dar nombres, pero son bastante públicas, la ruta del dinero, los hoteles, etc., se están juzgando por un código que es arcaico, que ha sido declarado por distintas convenciones, por distintos tratados internacionales, como un sistema que está perimido, que tiende más a la impunidad que a la verdad y a la justicia. Eso es lo paradójico en nuestro país,
que las provincias, dentro del federalismo que tenemos, hemos instaurado un código acusatorio, donde los fiscales tienen la facultad y la potestad y la obligación de investigar en términos procesales cortos, que garanticen la situación del ciudadano sometido a proceso. Entonces, mi presentación, les voy a ceder la palabra a mis colegas, es hacer notar que esta complejidad en la corrupción, que aún persiste, como vuelvo a decir, las principales causas a nivel nacional se están juzgando con ese código, un código mixto, así se llama, que va en contra del paradigma constitucional, aún la República Argentina lo sigue usando. Desanima un poco quizás eso, pero lo que quiero resaltar es que las provincias como Chubut hemos dado un paso importante hace algunos años y lo seguimos sosteniendo a través de un sistema ágil que garantice la búsqueda de la verdad y también la justicia. Así que le voy a ceder la palabra al Procurador General para que nos acompañe en esta posición y después para pasar la palabra a Williams y Rodríguez. Hola, bueno, gracias Daniel. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá charlando con ustedes. Algo improvisado porque no estaba previsto que yo estuviera sentado acá. Estaba previsto que estuviera el doctor Soñís, que es un juez, como ustedes sabrán, de Comodoro Rivadavia y que fue inclusive quien presidió uno de los tribunales que se formaron cuando hubo unas causas de corrupción que se juzgaron allá por el año 2017, si la memoria no me falla, 2018. Cada vez que tenemos que hablar de corrupción, yo los invito a pensar o a recordar que Filipo de Macedonia, 530 años antes de Cristo, Filipo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno, siempre decía: no hay pueblo que yo no pueda conquistar si antes logro entrar con un carro cargado de oro. Piensen ustedes desde qué época estamos hablando de corrupción. Y si nos vamos a algún referente local, no hace falta más que recordar los versos de Martín Fierro, hacete amigo del juez, etcétera, etcétera, para recordar o para pensar o para ver que hay infinidad de versos del Martín Fierro que hablan precisamente de la corrupción. Entonces, en definitiva, no es algo nuevo ni mucho menos, pero no por viejo no significa que no lo sigamos padeciendo. Los delitos de corrupción, los delitos contra la administración pública, tienen sus particularidades y esto hace que la investigación de esos delitos sea extremadamente dificultosa. Si a eso le sumamos, como decía recién acá Daniel, que nos tocó padecer investigaciones como la conocida megacausa que llevaron o demandaron 14 años por el poco acompañamiento que teníamos de las normas procesales, los códigos procesales como herramienta de trabajo de quienes ejercemos esta función, es fundamental. Si no tengo una herramienta adecuada, es como si yo fuera carpintero y pretendo clavar un clavo con un serrucho. Si no tenemos la herramienta de trabajo adecuada, es muy difícil llevar adelante la actividad. Entonces, la importancia de contar hoy en día, por más que desde el Ministerio Público Fiscal venimos sosteniendo hace ya unos años que le hace falta modificaciones, pero la importancia de contar hoy en día con un sistema acusatorio como el que tenemos desde el año 2006, recordemos que en la provincia nosotros tuvimos un sistema inquisitivo hasta el año 89, donde todo era escrito, medio oculto, etcétera, etcétera, donde toda la tarea de prevención la hacía la policía y luego lo que hacía el fiscal de instrucción era revalidar todo lo que había hecho previamente policía, donde el fiscal era prácticamente un mero fedatario que se notificaba
y seguía el expediente con la investigación del juez de instrucción, que era quien investigaba y además quien juzgaba en primera instancia. Pasamos en el año 89 a un sistema mixto, donde la etapa de investigación continuaba de esta manera hasta que se hacía la elevación a juicio y entonces ahí había, digamos, oralidad. Hasta el 2006 que aparece nuestro sistema acusatorio hasta el día de la fecha. Esto obviamente vino a agilizar todo lo que tiene que ver con lo complejo de la investigación de este tipo de delitos. Porque ustedes piensen que los actos de la administración pública se presumen válidos. Entonces, cuando en principio uno se encuentra con un expediente de la administración pública, tiene como punto de partida la presunción de validez de todos los instrumentos que contemplan o que están dentro del legajo, dentro del expediente. Y hay que rascar muy profundamente, muchas veces, para tratar de descubrir si efectivamente eso tiene legalidad o tiene validez, o si está ocultando algún acto de corrupción. Si a esto le sumamos además que esa evidencia suele estar en manos o en poder del investigado, o sea, de la administración pública, es doble el trabajo. Nosotros nos encontramos con una serie de dificultades y de problemas cuando empezamos a investigar estos delitos allá por el año 2016-2017 y que concluyeron, como ustedes saben, con una cantidad muy importante de sentencias, de decomisos, de secuestros, etcétera, etcétera, y de personas condenadas, muchas de las cuales hoy en día ya están con sentencia firme. Esto se debió a dos razones. En primer lugar, a la mayor agilidad que representa un sistema procesal como el acusatorio, y también al trabajo denodado de la Fiscalía, que hizo que tuviéramos que conformar un equipo especializado, de los cuales están aquí acompañándome, el doctor Rodríguez y el doctor Williams, un equipo especializado de delitos contra la administración pública, porque era de tal envergadura lo que estábamos investigando que ameritaba que tuvieran una función full time dedicada exclusivamente a estos casos. Así que, bueno, yo supongo que les contarán parte de la experiencia. Por mí, nada más le doy la palabra a los que trabajaron estos temas. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra el doctor Omar Rodríguez. Hola, ahora sí. A todo el personal de la oficina que encabeza, a las autoridades del Poder Judicial presente, a todos ustedes que están aquí presentes, que ha sido una convocatoria muy multitudinaria por lo que se ve. Así que, desde ya, muy agradecido. Yo voy a empezar, digamos, mi exposición va a ser en este sentido. Voy a hablar un poco de las cuestiones más teóricas, de las características propias que encierra el fenómeno de la corrupción, de las dificultades que tiene en torno a la investigación, y después Alex, mi colega, va a contar un poco la experiencia que tuvimos en el marco de todas estas causas a partir de allá del año 2018 a la fecha. Voy a empezar tirando alguna frase o alguna idea como para empezar a calentar motores, en el sentido de que yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo recién el expositor, esto de que los estados no estarían pensando en los datos y mejorar el sistema y digitalizar esos expedientes que, digamos, perimidos, que son de otra época. Yo creo que y esto es personal, que sí está pensado. Y está pensado por una sencilla razón, que la digitalización es un medio muy idóneo para acceder a la información. Y en general, las sociedades como la nuestra, no tengo ninguna duda que nosotros somos una sociedad atravesada por el fenómeno de la corrupción,
esas herramientas novedosas de digitalización y acceso a la información, de alguna manera perjudica a aquellos que tienen algún interés distinto al que deberían tener, que es el bienestar general y trabajar en pos justamente de esos intereses colectivos. El fenómeno de la corrupción, como bien lo marcaron recién, no es nuevo. Esto viene de que el hombre está en la tierra, para terminar con la corrupción había que hacer desaparecer a la raza humana. Pero sí lo que tiene de nuevo, novedoso, es que a partir ya de algunas décadas, a la fecha, los estados vienen de alguna manera mirando con muchísima preocupación el fenómeno y comenzaron de alguna manera a generar políticas públicas, internacionales, herramientas eficaces justamente para combatir este flagelo. Así, el Estado argentino ha firmado algunas convenciones internacionales, algunos pactos, ¿para qué? Justamente para tener herramientas y comprometerse a la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿qué es la corrupción? Nosotros no lo tenemos tipificado como un delito autónomo. La corrupción hay que requerir o remitirse a conceptos. Entonces, la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada ya por Argentina en el año 2016, en su artículo 6 nos dice, en uno de los incisos que tiene, describe actos de corrupción y dice que la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier acto o omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente un beneficio para sí o para un tercero. Transparencia Internacional, que es un organismo no gubernamental también y se encarga de medir los niveles de corrupción en los distintos países del mundo, elabora este concepto que dice que es un abuso de poder conferido con el objeto de obtener una ganancia privada. Y Jorge Malenseña, que es un argentino que residente en España, que tiene un libro sobre corrupción muy interesante, nos dice: la corrupción consiste en la violación de un deber posicional o institucional que realiza un individuo para obtener una ganancia no permitida por el sistema. Entonces, tenemos violación de deber, un sistema normativo preexistente, vigente, que sería ese sistema de referencia, y una búsqueda de ganancia privada o extraposicional. Por supuesto que para pensar a partir de estas definiciones y estos conceptos, nosotros tenemos necesariamente que remitirnos al Código Penal. Es decir, ¿el Código Penal de alguna manera recepta estos conceptos de corrupción? Sí, lo recepta. Lo recepta a partir del título 11, donde están descritas las distintas conductas que el legislador ha pretendido castigar, describiéndola, y describiendo la sanción que corresponde a esa conducta en caso de que se confirme. Tenemos el enriquecimiento ilícito, las sanciones ilegales, las negociaciones incompatibles, etcétera, etcétera. Ahora, esa norma penal necesariamente, y ahí empieza un poco la problemática de los delitos de corrupción en cuanto a la investigación, hay que remitirse a lo que marca Malenseña, es decir, ese sistema normativo que de alguna manera me está ordenando o reglamentando o reglando qué conductas debe emprender o debe llevar adelante el funcionario público que actúa en la función pública. Ya hoy, prácticamente, con la incorporación de los pactos internacionales, la ley de ética pública, ese concepto viejo que se discutía en función de lo que describía el artículo 77 del Código Penal, es decir, la diferencia entre funcionario y empleado público o agente público, ya no está. A partir de ahora, digamos, hay características propias que ejerce una persona que es funcionario, que cobra del Estado, que lo nombró el poder del Estado y que realiza funciones del Estado representando al Estado. Esa es la persona que tiene toda esa mochila de deberes. Y es lo que marca Malenseña cuando dice este sistema de referencia o sistema normativo. Empezando por la Ley de Ética Pública. La Ley de Ética Pública
nos marca una serie de deberes que tiene el funcionario en términos generales, de probidad, de lealtad, de eficiencia, de responsabilidad, de conocer la norma, de abstenerse cuando exista alguna sospecha de parcialidad que pueda llegar a poner en juego la justamente imparcialidad con la que se debe manejar. Pero además de todas esas referencias que son bastante concretas respecto de los funcionarios públicos, tenemos referencias de carácter constitucional. El Estado argentino quiere y pretendió con la reforma 94 un Estado transparente. Por eso incorporó el artículo 36 de la Constitución Nacional. Y lo calificó a los delitos de corrupción, sobre todo aquellos que conllevan enriquecimiento público, como un grave atentado al sistema democrático. Eso también está receptado en la Constitución Provincial, en el artículo 17. Es decir, el Estado debe pararse, debe estar asentado sobre pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales son la transparencia, la imparcialidad del funcionario público, el bienestar general. El funcionario es un servidor público, pareciera que el funcionario público es uno que anda dando vueltas y que estuvo pegando carteles en la campaña y termina siendo director de una repartición. No. Ese funcionario es un servidor público y eso nunca se debe perder de vista. ¿Por qué? Porque su actuación tiene que estar justamente basada en esos intereses generales, colectivos, solidarios, es decir, debe trabajar en pos del resto de la comunidad. Es vocacional, que muchas veces eso se pierde de vista en la función pública. Hay razones de por qué se pierden de vista, por supuesto. Decía que Argentina firmó tratados internacionales justamente en pos, y esa normativa internacional que tiene supremacía de la constitucional, también es un ordenamiento directivo que sirve de guía justamente para todos los funcionarios, todos, de cualquier tipo de poder público, poder judicial, legislativo, ejecutivo. Todos estamos regidos por esas normas que regulan justamente la actividad pública. En particular, además de esas normas de carácter genérico, hay normas de carácter específico. Si vamos a la contratación pública, hay leyes, la Ley de Obra Pública y la Ley 1.11, que es la Ley de Obra Pública, la Ley 2, número 76, que tiene que ver con el régimen de contratación general o de bienes y servicios públicos. También tienen allí un montón de normas que marcan ciertos deberes o ciertas obligaciones que tiene el funcionario público que cumplir. Como para arrancar, la contratación pública dice que la regla es la licitación pública. ¿Y qué busca el Estado? ¿O a quién se le ocurrió decir, vamos a poner como regla la licitación pública? Lo que está buscando los que sancionaron las leyes es que haya un Estado competitivo, que haya un Estado transparente, porque si hay varios compitiendo dentro de un número indeterminado de personas que están en condiciones de competir, precisamente lo que se va a generar una mejor condición, un mejor precio para el Estado. ¿Para quién? Para todos, para la sociedad, no para el Estado entendido como un ente abstracto, sino eso redunda en beneficio de la sociedad. Por eso los delitos de corrupción no solamente son delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública como bien jurídico, la administración pública y un ente que nadie sabe qué es. Es mucho más que eso, es mucho más que eso, y nosotros luchamos para que los jueces lo entiendan, porque pareciera ser que un delito cometido por un funcionario público solamente queda allí en una violación de un bien jurídico protegido que es la administración pública, el normal funcionamiento de eso sería el bien jurídico, sí, pero las consecuencias son mucho más dañinas que eso. En la ley de obra pública, por ejemplo, establece, como para diferenciarlo y poner este ejemplo rápido, y paso a otro punto que quiero desarrollar y que no voy a tener tiempo.
Las dos leyes fundamentales de contratación establecen como regla la licitación pública, pero lamentablemente la experiencia nos demuestra que no se utiliza como una regla, sino que la excepción se ha convertido en regla. ¿Y cuál es la excepción? La contratación directa. Y acá les tiro una frase de la fórmula de la corrupción. Monopolio más discrecionalidad menos controles eficaces igual corrupción. Cuando los estados no ponen atención a las facultades discrecionales que tienen los funcionarios públicos, estamos en un problema, porque dependemos de los valores y la escala moral que pueda llegar a tener ese funcionario, ministro, subsecretario, director. Dependemos de eso, porque no hay forma de controlar. Si yo soy ministro y quiero arreglar una obra pública, una escuela, lo que sea, en función de los montos puedo contratar de manera directa hoy hasta 17 millones de pesos. ¿Qué me dice la ley? La ley me dice que está obligado a buscar las mejores condiciones más ventajosas en cuanto a calidad, precio, alimentos a adquirir y consignarlo de manera expresa. No dice poca cosa, dice bastante. A diferencia de la ley de contratación general, no me está exigiendo pedir presupuesto. Es decir, la otra ley, si yo contrato hasta 12 módulos, que es lo máximo, tengo que pedir 3 presupuestos. ¿Para qué? Y para, por lo menos, generar un marco de competencia. Tiene que ir en sobre cerrado. Sobre cerrado. No existe. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Y es permanente. Dice, yo voy a contratar, soy funcionario público, voy a contratar para que arregle una escuela. Le digo, invito a Alex William, al doctor Báez, al doctor Miquel Arena. Bueno, se presenta a William, 15 millones. Siendo el único oferente, teniendo en función de las condiciones y estando dentro de la ley, en función de los montos, adjudíquese a William. Báez, Miquel Arena, nada. La próxima. Al otro día, capaz, no es que pasaron 50 años y el tipo no se acordaba. Otra obra. Lo invita a William, lo invita a Báez y lo invita a Miquel Arena. Se presenta William. Otra vez William. Báez, ni noticia. Miquel Arena, ni noticia. Ahora, a nadie se le ocurre levantar un teléfono y decirle, che, doctor Báez, ¿por qué no se presenta usted? Porque es la segunda vez, pero estoy siendo suave, no es la segunda. Hay tipos y empresas y proveedores que han invitado 10 veces, no se presentó nunca. Y siempre se presenta uno y gana. Ahora, ¿a nadie se le ocurrió que puede haber una maniobra corrupta detrás de eso? Lo dejo como interrogante. La corrupción tiene características muy particulares. La primera característica o el primer problema con el que nos topamos cuando investigamos corrupción es la tolerancia a la corrupción. La sociedad tolera la corrupción. La sociedad, el ciudadano de a pie, el funcionario que está en el Estado, el Poder Judicial, la tolera. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Ah, roba pero hace. Ah, pero el tipo hizo la escuela. Mirá, ahora mis hijos van a la escuela, mis nietos van a la escuela. Mirá la ruta que hicieron. ¿Hasta cuándo se puede tolerar o cuándo empieza a ser reprochable el robo del funcionario que cobra un sueldo aparte? Y fue, de alguna manera, con absoluta libertad, eligió estar ahí. Nadie lo puso, le puso un revólver y ahora vos tenés que estar ahí 4 años, 8, lo que sea. ¿Cuándo empieza a entrar en el terreno de lo reprochable? Cuando roba para su amante, cuando roba para sus nietos, sus hijos, en la familia política, no, ahí se le fue la mano. Entonces, ¿dónde está la escala? ¿A dónde medimos que se está pasando de la raya y está robando de más? Bueno, ese es un punto problemático, la aceptación por parte de la sociedad. Pero esto tiene una aplicación de la tolerancia que tiene que ver con esta frase o esta idea extendida
o esta falsa creencia de que la corrupción es un delito sin víctimas. Se dice, no, la corrupción es un delito sin víctimas. Ajá. Lo invito a cualquiera que vaya a cualquier barrio pobre, vamos a ver si no hay víctimas. Las víctimas de la corrupción es la pobreza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene exhortando a los estados que presten atención y que tengan políticas combativas contra la corrupción, porque los que más sufren la corrupción son los pobres. Y son víctimas sin saber lo que son víctimas. Porque si yo salgo de acá y voy y le pego un palo a la señora que va caminando por la vereda y le arrebato la cartera, si ustedes me ven, yo les puedo asegurar que me van a correr, me van a linchar, y si me queda algo me van a llevar a la fiscalía. En la corrupción no pasa. La corrupción, nadie se entera que hay corrupción, y nadie se entera quién es la víctima, porque justamente es una víctima muy difusa. Tiene otras características. Las penas de la corrupción son muy bajas. Si yo salgo hoy con una camioneta o un Golf y me voy a una chacra y me afano 5 lechoncitos y me agarran en un transporte motorizado, me pueden dar hasta 8 años de prisión, porque me robé más de 5 cabezas de ganado. López, el emblemático y lamentable López, andaba con $9 millones en un bolso. ¿Producto de qué? ¿De la lotería? No. Fruto de la corrupción. ¿Cuánto le dieron a López? Le dieron lo máximo que le podían dar a López. 6 años. Ahora, yo les pido que reflexionen. ¿Ustedes creen que esos 9 millones que andaba López, que no eran de la lotería, no es mucho más dañino que robarse 5 chanchitos? Yo creo que sí. Bueno, las penas son mucho más bajas en materia de corrupción. En general, y para redondear, ¿podría seguir un rato más? Sí, 5 minutos, gracias. Me voy a centrar solamente en esto que un poco adelantó el doctor Miquel Arena, que tiene que ver con las dificultades de la investigación, que está relacionado con el delincuente de guante blanco o de cuello blanco. Es decir, los delitos ya no son tan torpes, en algunos casos sí, porque hasta hemos comprobado que las coimas a veces se pagan con transferencia bancaria o cheques, y ahí me hace sospechar, digamos, que no son tan profesionales o no son tan entrenados. Pero en realidad, el perfil del corrupto es un perfil que lo describía justamente Sutherland, que fue el autor de Cuello Blanco. Es una persona entrenada, es una persona generalmente profesional, es una persona que está insertada en la sociedad, es una persona que si no es profesional tiene mucho entrenamiento en tareas de carácter administrativo, o es un empleado de carrera de administración pública. Entonces elabora un delito, una maniobra un poco más sofisticada. Ya hay que rastrear dentro de un expediente administrativo. ¿Y hay dolo en un expediente administrativo? Porque otra característica que es fundamental es la no participación de las víctimas o de las presuntas víctimas, que no hay víctimas físicas, sino en el sentido que quiero decir testigos o personas que puedan aportar información en la causa. Los testigos tienen miedo, y es razonable que tengan miedo, porque van a tener consecuencias. Si uno denuncia o va como testigo en una causa de corrupción, es muy probable que no vuelva nunca más a esa repartición. Porque hay un concepto bastante bravo que tiene que ver con esto. El testigo o el denunciante de hecho de corrupción es un soplón, es un traidor, rompió códigos, porque muchos de los que han ingresado y están ahí, ingresaron de la mano de un corrupto. ¿Y qué pasa cuando uno ingresa de la mano de un corrupto? Y le debe un favor. Entonces es muy difícil que una persona que denuncie se anime a mantener esa denuncia o consigamos fácilmente testigos. De hecho, ahora un poco les va a contar Alex la experiencia concreta respecto de esta causa, de esta situación. Cierro con esto. Yo creo que
el derecho penal no va a extinguir ni va a hacer desaparecer la corrupción. Lo que hace el derecho penal es ponerle coto para que no se desmadre, nada más. Termino con esto. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que tener tolerancia cero. A partir de tener tolerancia cero, de no permitir ni siquiera la más mínima infracción, la mínima irregularidad que se comete dentro de la administración pública, si no pensamos de esa manera va a ser muy difícil tener una mirada superadora de la cuestión que nos alcanza a todos, que es el flagelo de la corrupción. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra el fiscal en jefe de la ciudad de Puerto Madryn, el doctor Alex Williams. Bueno, buenos días a todos, ¿se escucha bien? Bueno, hago extensivo mi agradecimiento que hizo Toto recién por la invitación a todos los organizadores, en particular el de corrupción. Digo Toto porque hasta la madre le dice Toto, todos lo conocemos por Toto, así que es así como lo conocemos en el ámbito no solamente personal, sino jurídico y académico también. A mí tengo un par de disparadores antes de ir de lleno a la cuestión a la que me convidaron para que yo les cuente o les transmita, que es más bien de tipo experimental y que tiene que ver justamente con encarar una investigación de delitos sumamente complejos con una multiplicidad de aristas de estas características. Delitos complejos hay de todo tipo, de los tipos más básicos que vienen a la mente cuando podemos pensar en un delito complejo, que son en general de tipos violentos, y cuando hablamos de complejidad, para aquellos que están por ahí empapados en lo que es la jerga o la temática, nos referimos a aquellos delitos que requieren de una multiplicidad de actividades para poder determinar qué fue en definitiva lo que realmente pasó. Uno tiene que hacer muchas actividades investigativas para frente a un delito complejo. Cuando uno tiene, en general, un homicidio, a veces un robo con armas, a veces una estafa, está frente muchas veces a un delito complejo. La corrupción, las figuras que explicaba Toto recién, son figuras que se adecúan a ese fenómeno de corrupción y que tienen especialísimas características de complejidad, que superan cualquier otra de estas que yo digo y que de alguna manera son más llanas, planas, con las que habitualmente nos encontramos. Pero antes de ir al punto, para no dejar, digamos, pasar el hilo conductor de esto que mi compañero y colega señalaba, respecto a esto de lo que significan las enseñanzas de la práctica, donde una de las primeras cosas que aprendí cuando, enero, disfrutando de la playa madrinense, haciendo uso de mi licencia que me había ganado, me llama Julio Baez, mi jefe, que a su vez lo había llamado que era Elena, que al otro día una reunión en Houston, esto era enero del 18, y me invitaban a participar. A partir de 2 años y Houston, y no volví a ni a Madrid ni a nada. Y una de las primeras cosas que aprendí en ese momento, que fue una frase que me quedó, el primer acto de corrupción que una persona comete dentro de la administración pública es la aceptación de un cargo para el que no está preparada. Esa frase, al que le interese la puede guardar, procésela y piense en el ejercicio cotidiano. ¿Cuánta gente ustedes conocen en todo ámbito? No se vayan al Senado de la Nación, que los hay, claro que los hay. De personas que por vinculaciones a ese arte del que yo no reniego, pero que se vincula intensamente con el delito, que es la política, permite ese tipo de situaciones. El primer acto de corrupción que una persona comete es la aceptación de un cargo para el que no está preparado. Llegó ahí por favoritismo, por devolución de fondos de campaña, por amiguismo,
el principio de confianza para las actividades posteriores. Esa fue una primera enseñanza y me quedó grabada y la recuerdo hoy muy vivamente porque en el desarrollo de la investigación, los juegos centrales, de hecho, nos llevamos, nos preguntamos, ¿pero cómo hizo esto? Gente con una enorme capacidad de disposición de todo tipo. Administrativa, sí. Económica, también. Pero no sabe hacer la O con un vaso, sí, pero es ministro. Y eso es corrupción. Nos invade la corrupción. Es como si ustedes abrieran un grifo y dejaran entrar agua a esta sala. Se va a empezar a llenar, nos va a socavar. Es así como lo dice la Convención Interamericana. Socava las bases del sistema democrático. La corrupción socava la libertad de las personas, el acceso a una mejor vida, a una mejor educación, una mejor salud, una mejor expectativa de vida. ¿Qué pasa con esto? Que yo comparto lo que decía Toto recién respecto de que esto no es una cuestión que es antojadiza y voy a hacer en un momento un poco reiterativo respecto al ejemplo de los chanchos. ¿Qué pasaba con los chanchos? Claro, pero es así, va por ahí. ¿Por qué? ¿A usted le parece casualidad? De verdad, les pregunto, esto es un ejercicio que en lo que a mí me convidaron a venir a transmitirles es un ejercicio práctico, es experimental. Yo les invito a esta reflexión a ustedes. ¿A ustedes les parece que esto sucede por desidia, por casualidad, o porque realmente se pergeña para que no suceda, para que los controles no funcionen? Yo sé que hay gente que está vinculada a distintas áreas del Estado y en modo alguno, está en mi voluntad afectarlos en lo personal, que se puedan sentir incómodos con lo que yo digo. Acá uno de los organizadores es de los sistemas de auditoría y control del Estado. Permítanme decírselo lisa y llanamente, los sistemas de control del Estado son obsoletos. Los sistemas de control del Estado no sirven. La 25188, que es la ley de ética pública, que está por los 90, empezó a tratar de transformar una realidad que era que, realidad condena, que estamos luchando para recuperar los bienes. Un tipo que entra con un Falcon 81, sin vuelve la rueda, ¿no? Sin ningún tipo de capacidad, de preparación, de estudio de ningún tipo, se convierte en presidente del Instituto de Lotería y 10 años después tiene una mansioneta, 2 camionetas 0 kilómetros, un UTV y un BMW. ¿Qué pasó? El señor multiplicó los peces. ¿Qué pasó con el Estado que no controló? Que este tipo que vino con un Falcon 81, 10 años después tenga esto. Esto no es un invento. Se llama la causa Barbato por enriquecimiento ilícito, con doble conforme. ¿Qué pasó? Más ejemplos. Voy a seguir hablando porque es a lo que me invitaron para referirme. ¿Qué pasó con el Estado? ¿Por qué el Estado permite que uno de sus más altos funcionarios, que tiene con mayor acceso y discrecionalidad a un sistema de recaudación, caja, permite que tenga un crecimiento económico exponencial en una década donde cualquiera de nosotros, trabajando como empleado del Estado, no vamos a llegar ni a un tercio de eso? ¿O no? ¿Qué pasó con el Estado? Che, la declaración jurada, y no, la del 2016, 17, 18, 19 no las presentó. ¿Qué problema del operador? No es problema del operador, es problema del sistema. El sistema le permite, discúlpenme la expresión, yo soy vehemente para hablar, los que me conocen lo saben, al sistema no le interesa, no le importa. ¿Pero por qué no le importa? ¿Por desidia o porque en realidad está pergeñado para que eso no suceda? Hagan el ejercicio, si tienen ganas, seguramente vinieron a escuchar porque algún interés tenían, de cómo puede ser que esto suceda. Claro que un sistema dinámico de controles donde, por ejemplo, el ecosistema digital nos obligue a tener el patrón de interconexión que decía el orador de nosotros.
sistema interconectado que me va diciendo cuántos autos me encontré y que logramos un sistema de control donde al sistema de control te cuenta. No espere que venga una hojita que sigo haciendo este año, mire, yo cambié la camioneta este año, tengo esta camioneta, saqué la plata acá, tengo un crédito. Si yo no le llevo la declaración jurada, ¿qué pasa? Sí, le hace un reclamo, allá en el tiempo le puede hacer un cargo, no funciona, ese sistema es obsoleto, ese sistema es... ¿Cómo aparece la primera causa de corrupción en la que me terminaron poniendo las vacaciones a mí? No empieza en enero, empieza en agosto. En agosto aparece una persona, le hago breve, algunos conocen el cuento, aparece una persona en la legislatura con un sobre de madera de este tamaño, un modo que en realidad aparece el sobre, y luego cuando se revisan las cámaras se corrobora de que había una persona que lo había dejado. Luego con la investigación, dimos con la persona. En ese momento, como apareció en un lugar donde las cámaras no lo captaban, y era un sobre muy voluminoso, se pensó que podía, en su momento, dar algún tipo de artefacto explosivo. Era una bomba, sí, pero no con pólvora, era lo que tenía adentro. Y un membrete que estaba dirigido a una serie de diputados. ¿Sí? Para los diputados, fulano, Evan, diputada en ese momento de Furi y Mancilla, me pareció. ¿Qué tenía? Tenía fotocopiado una serie de más de 50 expedientes. Estaban fotocopiados los expedientes. Cerramos el sitio que decía foto. ¿Por qué hacemos expedientes en portapapel? Porque lo podemos perrear. Porque si ustedes miran, y ahí entra el sistema obsoleto de control del Estado, pasaba por el tribunal de cuentas, yo agarro el expediente, ¿qué tiene el expediente? ¿Qué tiene que tener? Tiene la orden de compra, tiene el memorándum, tiene la boleta, tiene el remito y la orden de pago. ¿Cómo está? Perfecto. ¿En qué situación? Emergencia climática. Se tapó el barro con el barro. Se destruyó la mitad de la ciudad. La gente perdió la casa, perdió el auto, perdió en muchos sentidos su trabajo, todos sus bienes materiales. Vivía tapado en barro. Una manga inescrupulosa de delincuente corrupto, lo primero que hicieron en ese momento fue empezar a conocer caja. Eso estaba dentro de ese sobre. Ese fue el disparador. Pero ¿cómo llega a que nosotros después, primero Toto, y después, cuando salieron las vacaciones yo, a partir de enero, llegamos a empezar a desandar ese camino? Porque un empleado ha quedado, como dicen la frase en latinazgo, impectore, las razones por lo que lo llevó. ¿Podrán haber sido altruistas? Quizás. ¿Podrán haber sido de tipo personales? También. Pero lo cierto es que no fue el Estado el que lo detectó. Nosotros llegamos para cuando la mecha estaba prendida y la bomba hizo volar todo por el aire. Pero fíjense cómo llegamos a desatar una madeja de corrupción, que comparto el criterio que dice también mi compañero, y nos vamos a terminar con eso. Nosotros tenemos altas expectativas cuando empezamos de que si intenso, bueno, él puede dar fe de que eso es porque de hecho sigue la unidad de investigación, sigue teniendo cada vez más causas. Evidentemente la corrupción, nosotros podemos funcionar como un coto, como un lugar, como un contenedor, y en definitiva lo que hacemos es llegar a sancionar a la mano. Pero estamos puntos sobre cómo llegamos nosotros a hacer esa investigación. Después hay toda una cuestión, si se quiere, que más a nosotros nos toca, que tiene que ver con la parte de campo. ¿Cómo se hace? Esto que yo les transmito a modo experimental. Y tenés un kiosco, que es un kiosco, un kiosquito, que le vende un número de botellas de agua de mineral por el triple del precio que costaba en el mercado y no tiene depósito. O sea, dice, bueno, así es el disparador. Seguimos, hacemos una trazabilidad, vamos a ver a dónde están los elementos. ¿Por qué digo que estos escrupulosos, delincuentes, corruptos, hicieron esta maniobra y bien se dio la tragedia de Comodoro? Porque, correcto, se ganó el 2030. Sí, el 31. El 31 se va. El 31 sale el decreto. Bueno, estos fueron y compraron 180 colchones de la emergencia del decreto del 29. Tenía una máquina
con la bola de cristal, no compraron nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Agarramos cada uno de los expedientes, teníamos la fotografía de presentación, se encontraron todos los originales, y todos los originales los leemos uno por uno. Y entonces empezamos a aparecer esto. Otro disparador, rápidamente. 10.000 kilos de carne. Sí, una tonelada de carne. Llegaban a 3.000 entre los 3 camiones. Carne. En el medio de emergencia de Comodoro, carne cruda. ¿Cómo se movió, no? De nuevo. Y así se va haciendo una trazabilidad sobre cada uno de los expedientes. Se va al proveedor, al proveedor, le retiramos los libros y la venta, toda la facturación que tenía de supuesto reparatorio que le habían vendido al Estado, y así llegamos a una usina de facturas truche, donde el que había sido más prolijo había vendido 720 colchones como un proveedor, por ejemplo, de Madrid, que terminó condenado, le había vendido en una primer maniobra 720 colchones de Estado, le secuestramos el libro de compra, el libro venta, y toda la facturación que tenía de los últimos 10 años le procesamos, y no se encontraba el número de colchones de una plaza, las características que él decía que le había vendido al Estado. Todo eso es investigación. Expediente por expediente. Leña, víveres, enseres como bota de goma. Otro ejemplo que es bastante gráfico, de galería de tipo empresarial entre Leu, que vendía botas de goma. De la noche a la mañana partió vendiendo botas de goma y le vendió 500 pares de botas de goma. De goma, de emergencia, para agua, la trazabilidad de esos expedientes que estaban en esos propios papeles, que la empleada despechada había llevado a la legislatura, con el de la mano, lo que había dentro de su contabilidad, la financiación que se correspondía con estas rentas. Cuando fuimos a la empresa que figuraba como proveedora, la empresa era inexistente. Habían comprado la factura en una usina de facturación. Y ahí se cierra el círculo, en definitiva se demuestra contra Remito, que nunca se había entregado, en definitiva lo que se había hecho una enorme recaudación, donde esto fue, en un primer momento, los hombres de la Secretaría Mexicana, en un momento del año 2017, de 20 de pesos, se quedaron por lo menos con 15. ¿Me escucharon? De 20 millones que se destinó al Estado, quedó con 15. Intentaron, porque hay un montón de factores, porque fuimos con todo, empezamos a manotear los expedientes, la contabilidad, que es otro de los organismos de control, antes de que sean pagados. ¿Por qué la corrupción es una madeja? Porque esa que es la principal por la que se desata de una manera no por un control intestino del Estado, sino que es por una cuestión absolutamente casual, si quiere, estaba la voluntad de la persona que yo les conté. En un momento el equipo de trabajo observa que hay una presentación a quien dirigía el ministerio, que en ese momento era Diego, que tenía 20 años de prisión, y que señalaba un domicilio. Cuando se baja la, la, la plana del boletín oficial, aparece una empresa prestataria del Estado que tenía el mismo domicilio que él denunciaba como el suyo propio. Y de ahí me tomo lo que dice todo. ¿Es una sorpresa? Y sí, en parte sí, en parte sí. Tenía asesoramiento jurídico y sobre todo contable, el contador también terminó preso y condenado. Pero básicamente eso tiene otra explicación, para mí, que es el sentimiento de impunidad. La corrupción en el poder lo que provoca es el sentimiento de impunidad. ¿Sí? Yo siento que a mí nadie me va a tocar la cola, que nadie me va a tocar el traste, porque yo soy el poder. Y en parte, me gustaría decirles que esto no es así por mi experiencia y por la cantidad de condenas que conseguimos, pero en parte una tenía que saber a eso, porque hay muchísima gente que se sigue manejando de esa manera.
Entonces, cuando vos sos un empleado público, con lo que decía Toto, de que todos aceptamos en más o menos que esto suceda, y tu compañero que está en la mesa de entrada de una repartición pública llega en una GLK 300, y la GLK 300 es una camioneta Mercedes. Les puedo asegurar que un empleado público trabaja en la mesa de entrada, que está en la base, que puede bien, no se la va a poder comprar. ¿Eso qué es? Esa obscenidad. Eso es sentimiento de impunidad. A mí no me va a tocar. Por eso pongo la empresa en el domicilio mío. ¿Es una sorpresa? Sí, también. Sentimiento de impunidad. Perdón, doctor, 5 minutos. Cierro con esto. Y dale con los chanchos. Pero ese sí. El artículo 268, segundo, del Código Penal argentino establece una pena de prisión por cometimiento ilícito de 2 a 6 años. El delito de abigeato por la 25.870, una ley obtenida, no lo digo con todo lo despectivo que puedo sonar, pero es así, obtenida en la protección de los intereses de un sector, ¿sí?, que es el agroindustrial, modificó la escala penal del abigeato, ¿sí?, sobre todo por los delitos que se realizaban en el corazón de la Pampa Húmeda. Es interesante ver, yo tengo escrito sobre cuál fue el motivo del aumento de la sanción del abigeato. En ese caso lo dicen expresamente, es para que sean excarcelados. Ahí, ¿no? La exposición de motivos, las discusiones, es para que sean inexcarcelables. En esto que decía Daniel, de un código vetusto, nosotros no tenemos delito de inexcarcelable. El delito puede tener una sanción menor, pero por determinadas características del hecho concreto puede quedar detenido en prisión preventiva. Por ese sistema es más permeable a que si superamos 3 años de delito de expectativa, necesariamente te llevas una prisión. Ese abigeato combinado con ciertos agravantes, que ponía Toto, yo en mi ejemplo pongo que salen entrado en copa, arriba un rastrojero 60, todo destartalado, llegan a la granja, rompen el cantado, meten robo, porque es la relación del 164, cargan los 5 millones y se van 10 años. Lópezito, 6. ¿Qué quiere decir eso? Hipocresía. El Estado argentino es profundamente hipócrita en el combate de la corrupción, porque acepta, recepta y impone cuestiones de política criminal que luego internamente se encarga de no cumplir. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos finalizado al primer panel. Le damos las gracias al doctor Jorge Miquel Arena, procurador, al doctor Daniel Báez, juez del Superior Tribunal de Justicia, al doctor Alex Williams, fiscal jefe de acá de Madrid, y al doctor Omar Rodríguez, jefe del área de delitos contra la administración pública